Él pensó que mi inicio de sesión le daba acceso al oro. Le dio basura. Lo vi construir una presentación de $12 millones con datos falsos. Luego observé el colapso desde primera fila. Y ahora te contaré cómo 6 archivos señuelo y un poco de paciencia me bastaron para terminar con la carrera de quien intentó borrar la mía. Me llamo Catalina Díaz. Durante 7 años fui el fantasma que sostenía cada proyecto exitoso en Quantum Solutions. 37 años, soltera, y según mis evaluaciones anuales, excepcionalmente confiable, pero carece de carisma ejecutivo. Traducción corporativa: hace todo el trabajo, pero no encaja en la sala de juntas. Mi oficina estaba en el piso 14, entre el cuarto de servidores y la bodega de suministros. Sin ventanas. Sin luz natural. Nadie pasaba por accidente. Perfecto para volverse invisible. Perfecto para observarlo todo sin ser vista. Quantum Solutions ocupaba 4 pisos de una torre de cristal en el centro financiero. Diseño industrial moderno, escritorios ajustables, café artesanal gratuito. El tipo de lugar donde todos hablan de disrupción pero entran en pánico cuando el software falla. Donde el éxito se mide en presentaciones elegantes, no en datos precisos. Yo era la que arreglaba los desastres que hacían llorar a los ejecutivos. Cuando la cuenta Morrison colapsó porque alguien fusionó bases de datos usando las claves primarias equivocadas, me llamaron a las 11:47 de la noche un viernes. Lo arreglé a las 3:14 de la mañana. Cuando nuestro cliente farmacéutico más grande descubrió que todo su modelo predictivo estaba construido sobre datos corruptos, reconstruí 18 meses de análisis en 4 días. 4 días sin dormir, alimentándome de café frío y la certeza de que nadie preguntaría cómo lo hice. Simplemente tomarían el crédito y seguirían adelante. Y lo hicieron. Una y otra vez. He visto a MBA de 27 años presentar mis marcos metodológicos ante el consejo directivo. He permanecido en silencio mientras mis soluciones eran expuestas palabra por personas incapaces de explicar el primer principio detrás de ellas. 5 veces me pasaron por alto para posiciones de liderazgo. El feedback siempre fue idéntico. Catalina necesita trabajar en sus habilidades de liderazgo. Traducción: Catalina no juega golf con el hijo del CEO. Ser invisible tiene una ventaja: ves absolutamente todo. Los errores, las mentiras, las pequeñas traiciones. Nadie cuida lo que dice frente a un fantasma. Todo cambió cuando conseguimos el contrato con Atlas Retail. $45 millones para rediseñar completamente su infraestructura de datos y construir modelos predictivos para su cadena de 500 tiendas. El tipo de proyecto que define carreras. El tipo que aparece en estudios de caso y gana premios industriales. Naturalmente, asumí que me enterrarían en el trabajo técnico mientras otro tomaba los reflectores. Por una vez, me equivoqué, pero no de la manera que esperaba. Durante la reunión inicial de planeación, nuestro CEO, David Ochoa, mencionó mi nombre específicamente. Catalina será instrumental para el éxito de este proyecto, dijo, mirándome directamente. Su experiencia es exactamente lo que Atlas necesita. Por un momento me permití creer. Empecé a esbozar arquitecturas de proyecto, a imaginarme estructurando equipos, presentando ante el consejo de Atlas. Debí saberlo mejor. Esa misma semana, Recursos Humanos envió un anuncio sobre una contratación estratégica de alto perfil. Habían robado una estrella en ascenso de nuestra competencia más grande. Alguien que elevaría nuestras capacidades de compromiso con el cliente. El correo incluía una fotografía profesional de un hombre que parecía salido de un comercial de relojes de lujo. Mandíbula cuadrada, sonrisa perfecta, el tipo de confianza que dice nunca he tenido que depurar código a las 4 de la mañana. Su nombre era Mateo Solís. Y estaba a punto de convertirse en mi problema. Mateo Solís llegó un lunes por la mañana como un huracán en traje de $3,000. 32 años, MBA de una universidad de élite, y un currículum que parecía cuento de hadas de Silicon Valley. Supuestamente había rescatado 3 startups en quiebra, liderado una transformación digital en una empresa Fortune 500, y de alguna manera encontrado tiempo para dar una charla TEDx sobre liderazgo auténtico en la era de los datos. La oficina entera zumbaba antes de que siquiera recogiera su paquete de bienvenida. David lo presentó durante nuestra reunión general a las 9 de la mañana en punto. Mateo liderará nuestro compromiso con Atlas Retail, anunció mientras Mateo irradiaba el tipo de seguridad que viene de nunca haber visto tu código explotar en una demostración en vivo. Trae una perspectiva fresca y un historial comprobado de éxito con clientes. Luego, casi como ocurrencia tardía, Catalina apoyará todo el análisis, modelado e implementación técnica. Apoyará. Ahí estaba esa palabra. Esa maldita palabra que significa todo y nada.
¿Qué significa? Harás el trabajo mientras Mateo habla. ¿Qué significa? Tu nombre aparecerá en letra tamaño 8 en la diapositiva 47. ¿Qué significa otro año siendo el mago detrás de la cortina mientras otro recibe los aplausos? Mateo encontró mi oficina esa misma tarde. No tocó. La gente como Mateo nunca toca. Debe ser Catalina, dijo, desplegando esa sonrisa de comercial. He oído que eres el genio de datos aquí. El cumplido se sintió ensayado, como algo extraído de un libro de management sobre cómo ganarte al equipo técnico. Se recargó en el marco de mi puerta, ocupando espacio como si fuera suyo. Realmente espero colaborar contigo, continuó. Tengo algunas ideas innovadoras sobre el proyecto Atlas que creo que volarán sus mentes. Sonreí y asentí, interpretando el papel de miembro de equipo colaborativa. Por dentro calculaba cuántas horas de mi vida estaba a punto de perder arreglando sus ideas innovadoras. Comenzó gradualmente. Oye, Catalina, ¿podrías enviarme los datos históricos de las tiendas de Atlas en la región noroeste? Luego, necesito el análisis de segmentación de clientes para fin de día. Sin, por favor. Sin, gracias. Solo su posición. Para la segunda semana, me reenviaba correos con preguntas de clientes, agregando únicamente encárgate de esto en la parte superior. El punto de quiebre llegó un jueves a las 4:37 de la tarde. Estaba profundamente concentrada construyendo un modelo predictivo complejo cuando Mateo irrumpió en mi oficina. Necesito tus credenciales de acceso para las carpetas internas de Atlas, dijo. No preguntó. Ordenó. Estoy armando una presentación preliminar para el cliente y necesito acceso inmediato. Esas carpetas contienen mis archivos de trabajo, respondí cuidadosamente. No están listos para revisión del cliente. Agitó la mano con desdén. Sé lo que hago. Solo necesito extraer algunas visualizaciones para la reunión de mañana. Envíame las credenciales por correo. Y se fue, dejando solo el aroma de colonia cara y prepotencia. Me quedé ahí sentada por un largo momento, mirando mi pantalla. 7 años de ser pasada por alto. De ver mi trabajo desaparecer en los portafolios de otros. De que me dijeran que carecía de presencia ejecutiva mientras ejecutivos presentaban mis soluciones. Algo dentro de mí cambió. No fue rabia. La rabia es demasiado caliente, demasiado rápida. Esto era más frío. Más preciso. Esto era cálculo. Abrí una nueva carpeta. Atlas-reportes-finales-EV. Mis iniciales al final, apenas perceptibles. Dentro, comencé a crear algo especial. No mentiras exactamente. Eso sería demasiado obvio. En cambio, construí análisis hermosos, de apariencia profesional, que eran sutil, catastróficamente incorrectos. Dashboards que lucían impresionantes pero usaban fórmulas corruptas. Modelos predictivos basados en algoritmos obsoletos. Visualizaciones de datos que se desmoronarían bajo el más mínimo escrutinio. 6 archivos. 6 armas perfectas. El correo a Mateo fue breve. Aquí están las credenciales para las carpetas de Atlas. Los archivos en Atlas-reportes-finales deberían tener lo que necesitas. Presioné enviar exactamente a las 5 de la tarde, luego guardé una copia del correo en mi archivo personal. La trampa estaba tendida. Ahora solo tenía que esperar. Crear esos archivos señuelo fue como componer una sinfonía de destrucción. Cada uno tenía que ser perfecto en su imperfección. Lo suficientemente profesional para pasar una mirada casual, lo suficientemente defectuoso para detonar bajo presión. Pasé mis noches después de que Mateo se iba, usualmente alrededor de las 6 de la tarde, elaborando mis obras maestras. Archivo 1. Análisis de retención de clientes 2024. El dashboard brillaba con gráficos interactivos y mapas de calor, colores perfectamente elegidos para impresionar. Pero debajo, los cálculos de retención estaban invertidos. Donde los datos reales mostraban 81% de retención, mi versión mostraba 19% de pérdida presentada como ganancia. La fórmula estaba enterrada lo suficientemente profundo que necesitarías realmente entender modelado estadístico para detectarla. Archivo 2. Proyecciones de ingresos T3-T4. Líneas de tendencia hermosas ascendiendo, sugiriendo 47% de crecimiento. Excepto que accidentalmente a propósito usé datos de las tiendas australianas de Atlas, calculados en dólares australianos, luego los mostré como dólares estadounidenses sin conversión. La diferencia en tipo de cambio haría que sus proyecciones fallaran por millones. Archivo 3. Modelo de segmentación de mercado. Este era mi favorito personal. Usé datos reales de clientes pero apliqué lógica de segmentación de 2015, antes del cambio demográfico masivo de Atlas.
Les diría que se enfocaran en familias suburbanas en áreas que ahora eran principalmente profesionales urbanos jóvenes. Los archivos 4 a 6 fueron trampas igualmente elegantes. Optimización de inventario usando coeficientes estacionales incorrectos. Un modelo de precios que ignoraba sus propios datos históricos de elasticidad. Y un análisis competitivo que mezclaba los datos de Atlas con los de su competidor más grande. Pero aquí está la belleza. Construí cada archivo con mis convenciones estándar de nomenclatura, mi firma digital incrustada en los metadatos, marcas de tiempo mostrando fechas de creación semanas antes de que Mateo siquiera se uniera a la compañía. Luego creé versiones paralelas, las reales, almacenadas en mis carpetas personales aseguradas con documentación detallada de cada cálculo, cada fuente, cada punto de decisión. También comencé a dejar migajas digitales. Cada vez que Mateo accedía a las carpetas señuelo, mi script lo registraba. Cuando descargaba archivos, yo lo sabía. Cuando los renombraba para eliminar mis iniciales, tenía capturas de pantalla. Usé un simple script de Python corriendo en segundo plano. Nada elegante, nada que activara las alertas de seguridad informática. Solo lo suficiente para construir una línea de tiempo irrefutable. Mateo mordió el anzuelo inmediatamente. Dentro de horas de obtener las credenciales, estaba descargando todo. Para la mañana siguiente, lo vi presentar mis dashboards corruptos en la reunión de equipo diaria, explicando los insights que había descubierto. Pasé toda la noche analizando estos números, anunció, señalando visualizaciones que yo había construido 3 semanas atrás. Los patrones son fascinantes. Carmen del equipo de analítica levantó la mano. Esa tasa de abandono de clientes parece extraña. Realmente estamos perdiendo tantos miembros premium. La sonrisa de Mateo nunca vaciló. Exactamente el tipo de pensamiento convencional que necesitamos desafiar. A veces los datos nos dicen verdades incómodas. Pasó a la siguiente diapositiva, mis proyecciones de ingresos intencionalmente defectuosas. Pero miren estas oportunidades de crecimiento. Por esto Atlas nos contrató. Mantuve mi rostro neutral, tomando notas como una colaboradora diligente. Por dentro estaba documentando cada afirmación falsa, cada tergiversación, cada momento en que él presentaba mi trabajo saboteado como su propio análisis revolucionario. Las siguientes 3 semanas se convirtieron en un baile cuidadoso. Mateo exigía nuevos análisis, siempre urgentes, siempre de último minuto. Yo los suministraba de mi carpeta especial. Cada archivo un arma perfectamente elaborada esperando fallar. Empezó a compartirlos directamente con el equipo de liderazgo de Atlas, adjuntando su nombre como analista principal, ocasionalmente recordando acreditarme en una nota al pie como soporte de datos. El momento más revelador llegó durante una reunión de seguimiento un martes por la tarde. Mateo estaba mostrando a David nuestro progreso, usando exclusivamente mis archivos señuelo. El trabajo de modelado es excepcional, dijo David, luego me miró. Catalina, tus habilidades técnicas realmente brillan aquí. En realidad, interrumpió Mateo suavemente, si bien Catalina proporcionó algunas extracciones de datos iniciales, he reimaginado completamente el enfoque analítico. Esta es una metodología fundamentalmente diferente de la que usamos típicamente. Sonreí y asentí. Mateo definitivamente ha puesto su propio toque. Que lo reclame. Que sea su dueño. Que construya toda su reputación sobre una fundación de datos corruptos y matemáticas imposibles. Cada presentación lo hacía más invertido, más comprometido con las mentiras. No podía retractarse ahora sin admitir que había estado presentando basura durante semanas. La revisión preliminar con Atlas estaba programada para el lunes siguiente. Mateo ya les había enviado el mazo completo para prelectura. Ya no había vuelta atrás. La mecha estaba encendida. Y yo tenía asiento de primera fila para verla arder. La belleza de una trampa bien ejecutada es que la víctima la activa ella misma. Durante las siguientes 4 semanas, me convertí en la colaboradora más dedicada de Mateo. Al menos en la superficie. Cuando necesitaba archivos a las 8 de la mañana, los tenía en su bandeja de entrada a las 7:45. Cuando exigía cambios de último minuto para llamadas con clientes, los entregaba con una sonrisa. Cada interacción fue meticulosamente registrada, con marca de tiempo y archivada. Mi sistema de documentación era de precisión militar. Capturas de pantalla de cada mensaje de Slack donde Mateo reclamaba autoría. Acabo de terminar de analizar las proyecciones de T3. Encontré algunos insights revolucionarios. Grabaciones de video de reuniones de equipo donde presentaba mis archivos señuelo. He desarrollado un enfoque revolucionario para la segmentación de clientes. Hilos de correo donde reenviaba mi trabajo a ejecutivos de Atlas con su firma adjunta como analista estratégico principal.
La evidencia más condenatoria vino de Mateo mismo. Comenzó una carpeta compartida llamada ms-entregables-atlas donde almacenaba su trabajo, mis archivos corruptos con los metadatos eliminados y su nombre agregado a los encabezados. No se dio cuenta de que nuestro sistema mantenía historiales de versiones mostrando los archivos originales copiados de mis carpetas, completos con marcas de tiempo probando que yo los había creado semanas antes de que él llegara. Mantuve dos flujos de trabajo paralelos. Mientras alimentaba a Mateo las píldoras envenenadas, construí el análisis real en carpetas aseguradas a las que solo yo podía acceder. Los datos verdaderos de Atlas contaban una historia completamente diferente. Desafíos manejables, oportunidades de crecimiento realistas e insights accionables que realmente transformarían su negocio. Cada modelo estaba documentado, cada suposición explicada, cada cálculo transparente. Este era mi trabajo real. Mi póliza de seguro esperando entre bastidores. La confianza de Mateo crecía cada día. Comenzó a excluirme de reuniones, diciéndole a David que yo estaba mejor utilizada haciendo trabajo de backend. Empezó a hablar en webinars de la industria sobre su enfoque innovador para analítica de retail. Incluso sometió un resumen a la Conferencia Nacional de Ciencia de Datos presentando visualizaciones extraídas directamente de mis archivos saboteados. Los registros informáticos contaban la historia real. Mateo accedió a mis carpetas señuelo 47 veces en 4 semanas. Descargó cada archivo, algunos múltiples veces. Intentó renombrarlos, reformatearlos, incluso recrearlos en nuevos documentos. Pero las huellas digitales permanecieron. Cada acción creó un rastro llevando de vuelta a esos archivos corruptos originales en atlas-reportes-finales-v. 3 días antes de la gran presentación, escuché a Mateo en una llamada con la CFO de Atlas. Los números son absolutamente sólidos, le aseguró. Personalmente validé cada modelo, cada proyección. Este es análisis a prueba de balas. Estaba parado afuera de mi oficina, hablando lo suficientemente alto para asegurarme de que yo escuchara. Un movimiento de poder. Dejándome saber que él estaba tomando todo el crédito. Abrí mi carpeta de respaldo y revisé el análisis real una vez más. Limpio, preciso, accionable. Todo lo que Atlas realmente necesitaba. Luego miré lo que Mateo estaría presentando. Un desastre de $40 millones esperando a suceder. Construido sobre matemáticas imposibles y proyecciones fantasiosas. La brecha entre realidad y su ficción era insalvable. Esa noche, reenvié cada pieza de evidencia desde mi computadora de trabajo a mis cuentas personales. Los registros, las capturas de pantalla, los hilos de correo, los historiales de versiones. Todo. Luego envié un solo correo a mi abogado personal delineando la situación y adjuntando documentos clave. Para tus registros escribí, en caso de que surjan preguntas sobre la integridad del trabajo analítico presentado a clientes. El jueves, Mateo envió un correo a toda la compañía, emocionado de presentar nuestro análisis revolucionario de Atlas a su equipo ejecutivo el lunes. Esto muestra las capacidades estratégicas de siguiente nivel de Quantum Solutions. Puso en copia al equipo de liderazgo completo, al consejo directivo, e incluso a algunos inversionistas clave. Estaba totalmente comprometido. Reputación en juego. Completamente inconsciente de que estaba a punto de presentar 6 archivos de basura meticulosamente elaborada a una sala llena de ejecutivos que conocían su negocio de adentro hacia afuera. Pasé el viernes preparándome tranquilamente. Me puse mi mejor traje, el gris carbón que había comprado para entrevistas pero nunca usado en la oficina. Probé el modo de presentación de mi laptop, asegurándome de que el análisis real se mostrara perfectamente. Imprimí copias físicas del rastro de documentación, organizadas cronológicamente en un portafolio de cuero. Mateo pasó por mi oficina a las 4:15 de la tarde. Estarás en la reunión de Atlas el lunes, ¿verdad? Por si tienen preguntas técnicas. Su tono sugería que esto era una orden, no una solicitud. No me la perdería, respondí. Estaré justo ahí en primera fila. Asintió, satisfecho. Bien. Aunque dudo que necesite respaldo. El trabajo habla por sí mismo. Sí, pensé, viéndolo alejarse en sus zapatos italianos. Sí, así es. La sala de conferencias de Atlas era un monumento al poder corporativo. Ventanas del piso al techo con vista al horizonte de la ciudad, una mesa que podía sentar a 20 personas, y tecnología que probablemente costaba más que mi salario anual. 14 ejecutivos entraron, incluyendo a Sofía Campos, la CFO cuyas preguntas determinarían nuestro destino, y Roberto Navarro, el CEO de Atlas, un hombre que había construido un imperio minorista desde una sola tienda. Mateo llegó a las 8:45 de la mañana, 15 minutos temprano,
usando un traje que probablemente costaba más que mi pago de renta. Era todo apretones de manos seguros y pequeña charla ensayada, trabajando la sala como un político. Yo me senté en primera fila como prometí, laptop lista, observándolo configurar su presentación con la arrogancia casual de alguien cuyo código nunca ha fallado durante una demostración. David y otros 2 socios de Quantum tomaron asientos a lo largo de la pared. La tensión era palpable. $45 millones tienden a enfocar la mente. Mateo comenzó con sus diapositivas de apertura. Todo pulido y promesas, construyendo hacia los datos que sellarían el trato o hundirían el barco. Diapositiva 1. Panorama corporativo hermoso, objetivos estratégicos, todas las palabras de moda que los ejecutivos aman. Diapositiva 2. Todavía seguro. Análisis de mercado extraído de fuentes públicas. Nada que pudiera traicionar la corrupción debajo. Diapositiva 3. Mapeo del viaje del cliente. Gráficos impresionantes, flujo lógico. Estaba construyendo confianza, preparando el escenario. Luego vino la diapositiva 5, proyecciones de ingresos. La diapositiva de $40 millones. En el momento en que apareció el gráfico, vi las cejas de Sofía Campos elevarse. La proyección mostraba un aumento de ingresos del 47% en T4, su trimestre tradicionalmente más lento. Invierno en Minneapolis para una compañía cuyo tráfico peatonal caía 63% después de octubre. ¿Puede explicar este pico en T4? Preguntó Sofía, su voz neutral pero sus ojos agudos. La sonrisa de Mateo nunca vaciló. Nuestro modelado muestra potencial sin explotar en sus segmentos de mercado invernal. Estos números son conservadores en realidad. ¿Conservadores? Roberto Navarro se inclinó hacia adelante. Hemos operado durante 34 años. T4 nunca ha excedido a T3. Jamás. Diapositiva 6. Segmentación de clientes. El desastre de la comunidad de retiro como demografía primaria. Sofía sacó su tablet, comparando los datos de Mateo con algo en su pantalla. Su análisis muestra nuestra demografía de crecimiento primaria como jubilados. Nuestros datos internos muestran que el 81% de nuestros ingresos vienen de millennials y Gen Z. Exactamente el cambio de paradigma que estamos proponiendo, respondió Mateo suavemente. Pero capté el ligero temblor en su mano sobre el control. Diapositiva 7. Optimización de inventario. El especial de ropa de verano en invierno. Ahora incluso los ejecutivos junior estaban frunciendo el ceño. Alguien susurró a Sofía, quien asintió gravemente. Señor Solís. La voz de la CFO podría haber congelado el lago afuera. Está seriamente sugiriendo que almacenemos trajes de baño en diciembre en Minneapolis. Los datos claramente muestran. Los datos no muestran nada claro, interrumpió Navarro. Estos números no solo están equivocados, son imposibles. Perderíamos millones siguiendo esta estrategia. La sala estalló. Los ejecutivos sacaban teléfonos, tablets, papeles, cruzando referencias de las proyecciones de Mateo con su realidad. Las preguntas volaban desde todas direcciones. ¿Por qué la tasa de abandono muestra que estamos perdiendo miembros premium cuando acabamos de alcanzar récord en retención? ¿Cómo pueden nuestras tiendas de Michigan mostrar más tráfico peatonal que nuestras ubicaciones en Florida en enero? Este análisis competitivo está comparándonos con nosotros mismos. Mateo se estaba ahogando, lanzando lugares comunes de escuela de negocios sobre desafiar el pensamiento tradicional y cuestionar suposiciones. Cada respuesta lo hundía más profundo. Gotas de sudor se formaban en su frente a pesar del aire acondicionado ártico. Luego Sofía Campos dijo las palabras que cambiaron todo. ¿Entiende nuestro negocio en absoluto? La sala cayó en silencio. 14 rostros se volvieron hacia Mateo, esperando una respuesta que lo salvaría o condenaría. Su boca se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo. No salió nada. La voz de Navarro fue tranquila. Mortal. Señorita Vega, ¿tiene algo que agregar? Todas las cabezas giraron hacia mí. El rostro de Mateo se puso blanco como papel. Me puse de pie lentamente, alisando mi traje gris carbón. Sí, señor Navarro. Sí tengo. Abrí mi laptop, su pantalla ya mostrando el análisis real. El construido sobre datos precisos, modelos lógicos y comprensión profunda del negocio de Atlas. El proyector todavía estaba conectado a la laptop de Mateo, pero eso estaba a punto de cambiar. ¿Puedo?, pregunté, sosteniendo un cable HDMI. Navarro asintió. Por favor. Mientras caminaba al frente de la sala, pasando la forma congelada de Mateo, sentí 7 años de invisibilidad cayendo como pintura vieja. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de verdad. De competencia.
Demostrar a una sala llena de ejecutivos cómo se veía el análisis real. La pantalla parpadeó. La fantasía de Mateo desapareció. Y la realidad tomó su lugar. Mi pantalla cobró vida con el análisis real de Atlas. Limpio, preciso, fundamentado en realidad. La sala pareció exhalar colectivamente cuando apareció la primera proyección de ingresos precisa. Un modesto pero alcanzable crecimiento del 9% en T3, declinando a 6% en T4, coincidiendo exactamente con sus patrones históricos. Esta proyección considera sus fluctuaciones estacionales, expliqué, mi voz firme a pesar de la adrenalina corriendo por mis venas. Los inviernos de Minneapolis reducen el tráfico peatonal en promedio 63%. Cualquier modelo sugiriendo lo contrario está usando datos corruptos o suposiciones defectuosas. Sofía Campos se inclinó hacia adelante, estudiando la pantalla intensamente. Estos números se alinean con nuestros pronósticos internos. Hice clic a la siguiente diapositiva. Segmentación real de clientes. Su demografía primaria es de 25 a 34 años, 81% de los ingresos. El análisis previo mostrando jubilados como su mercado de crecimiento usó lógica de segmentación de 2015, antes de su reposicionamiento de marca. ¿Cómo sucedió eso? La pregunta de Navarro no estaba dirigida a mí. Cambié de diapositiva, mostrando el modelo de optimización de inventario. Su estrategia actual es en realidad casi óptima. La sugerencia de almacenar mercancía de verano en invierno resultaría en aproximadamente 5.2 millones en inventario muerto. Pregunta tras pregunta vino, y yo tenía respuestas para cada una. Respuestas reales respaldadas por datos sólidos y análisis minucioso. Les mostré la verdad sobre retención de clientes, 84% para miembros premium, líder de la industria. Demostré cómo su posición competitiva era en realidad más fuerte de lo que habían percibido. Revelé oportunidades que no habían visto, pero realistas. Expansión dirigida en códigos postales sin explotar, modesto poder de fijación de precios en ciertas categorías, ganancias de eficiencia a través de mejor programación de personal. 45 minutos después, había reconstruido su confianza no solo en los datos, sino en la capacidad de Quantum Solutions para entregar valor real. Los ejecutivos estaban comprometidos, haciendo seguimientos inteligentes, tomando notas. Esto era lo que debía parecer una presentación consultiva. Colaborativa, fundamentada, honesta. Finalmente, Navarro levantó su mano. Señorita Vega, una pregunta. Si usted tenía este análisis, ¿por qué se nos mostró eso? Gesticuló vagamente hacia Mateo, quien no se había movido de su lugar junto a la pared. Abrí una nueva carpeta en mi laptop. Señor Navarro, creo en la transparencia total. La pantalla se llenó con documentación. Marcas de tiempo. Registros de acceso. Hilos de correo. Estos archivos muestran el historial de creación de ambos conjuntos de análisis. Las versiones corruptas fueron creadas como borradores preliminares, marcados como no para distribución. Fueron accedidos sin autorización y presentados como entregables finales. Sofía estaba desplazándose por su tablet. Estos coinciden con los archivos que recibimos la semana pasada. Los metadatos han sido alterados, pero pobremente. Adicionalmente, continué, trayendo los mensajes de Slack, hay una cadena de custodia clara mostrando cómo los análisis fueron desarrollados, por quién, y cuándo se reclamó la autoría. Había dispuesto la evidencia como una fiscal, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Sin acusaciones, sin drama. Solo prueba incontrovertible de que Mateo había robado archivos corruptos e intentado presentarlos como su propio trabajo. David, nuestro CEO, finalmente habló desde su lugar contra la pared. Su rostro era un estudio en furia controlada. Catalina, ¿por qué no levantaste esto internamente? Sostuve su mirada firmemente. Documenté todo internamente. Sin embargo, mis preocupaciones sobre integridad analítica han sido históricamente subvaloradas. Creí que el cliente merecía ver la verdad. Navarro se puso de pie. Caballeros, creo que necesitamos un breve receso. Señorita Vega, por favor permanezca. El resto, su mirada barrió sobre el equipo de Quantum, deteniéndose en Mateo. Por favor esperen afuera. Mientras la sala se vaciaba, Mateo finalmente encontró su voz. Esto es una trampa. Ella deliberadamente. Señor Solís. Navarro lo interrumpió. Sugiero que use este tiempo para considerar su posición cuidadosamente. Una vez que estuvimos solos con el equipo de Atlas, el comportamiento de Navarro cambió de CEO a ser humano. Eso fue un riesgo considerable que tomó. Mi trabajo es proporcionar análisis preciso, respondí.
No podía dejarlos tomar decisiones de 45 millones basadas en ficción. Sofía Campos abrió algo en su laptop. He estado en este negocio 27 años. He visto todo tipo de consultor. Los que hablan bonito, los técnicos, los teóricos. Pero raramente he visto a alguien poner su carrera en la línea por integridad de datos. Miró a Navarro. La quiero dirigiendo este proyecto. Navarro asintió. Señorita Vega, tenemos una pregunta simple. ¿Puede entregar lo que acaba de mostrarnos? Sí. Pero necesitaré un equipo real, no solo soporte de backend. Necesitaré autoridad para tomar decisiones, no solo implementar la visión de alguien más. Y necesitaré acceso directo a sus datos y su gente. Hecho. Navarro dijo. Se puso de pie, extendiendo su mano. Invitamos a los otros de vuelta. Cuando el equipo de Quantum volvió a entrar, el mensaje de Navarro fue claro y breve. Seguiremos adelante con el proyecto, pero con una condición. Catalina Díaz lidera el compromiso. No es negociable. Vi el mundo de Mateo desmoronarse en tiempo real. Su rostro cicló a través de incredulidad, ira, y finalmente cálculo desesperado. Pero no había movimiento restante por hacer. Se había jugado a sí mismo hacia jaque mate con mis peones envenenados. El regreso a las oficinas de Quantum fue surreal. Mateo se fue inmediatamente después de la reunión, escoltado por seguridad del edificio para recoger sus cosas. David se quedó atrás en Atlas con los otros socios, probablemente haciendo control de daños e intentando salvar algo de dignidad. Manejé sola, ventanas abajo a pesar del frío, sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Para cuando llegué a nuestro edificio, las noticias ya se habían esparcido. El correo electrónico funciona rápido, pero el chisme de oficina funciona más rápido. La pequeña charla usual del elevador fue reemplazada por miradas cuidadosas y asentimientos conocedores. Carmen de Analítica en realidad aplaudió cuando pasé junto al cuarto de descanso. David convocó una reunión general a las 3 de la tarde. Su anuncio fue breve, efectivo. Efectivo inmediatamente. Catalina Díaz es nuestra nueva directora de estrategia de datos y liderará el compromiso con Atlas. Mateo Solís ya no está con la compañía. Sin elaboración. Sin preguntas entretenidas. Solo hechos. Pasé el resto de la tarde en una neblina surreal de felicitaciones y visibilidad repentina. Personas que habían pasado junto a mi oficina durante años de repente sabían mi nombre. Directores que nunca habían reconocido mi existencia querían ponerse al día tomando café. La capa de invisibilidad que había usado por 7 años se había evaporado en una sola mañana. Pero la satisfacción real vino en una forma que no había esperado. A lo largo de esa semana, otros analistas empezaron a acercarse a mí en privado. Historias se derramaron. Crédito robado, ideas apropiadas, trabajo reclamado por aquellos que no podían explicarlo. No estaba sola en mi experiencia. Era solo la primera en documentarlo meticulosamente y contraatacar efectivamente. Para el viernes, había armado un equipo real para Atlas. No elecciones políticas ni buenos conversadores, sino analistas verdaderos que entendían datos y se preocupaban por la precisión. Nos sumergimos en el proyecto con el tipo de entusiasmo que viene de finalmente poder hacer tu trabajo apropiadamente. Los modelos cantaban. Los insights fluían. Y Atlas estaba emocionado. 3 semanas después, estaba profunda en análisis de regresión cuando llegó una notificación de correo. El remitente me hizo pausar. Mateo Solís. ¿Podemos tomar café? Creo que te debo una explicación. Miré la pantalla durante un minuto completo antes de escribir mi respuesta. No. A veces la respuesta más poderosa es la más simple. Archivé su correo y volví a mi análisis. Lo intentó 2 veces más en los días siguientes. Correos más largos, tonos más desesperados. No respondí. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer cenizas. El proyecto Atlas se lanzó 4 meses después, a tiempo y bajo presupuesto. El 9% de crecimiento que proyectamos, lo lograron. El 11%. Las optimizaciones de inventario les ahorraron 3.4 millones en el primer trimestre solo. Navarro envió una nota manuscrita a David específicamente elogiando el trabajo de mi equipo. Está enmarcada en la pared de mi oficina. Mi nueva oficina. La de esquina con ventanas con vista al puerto. Nunca descubrí exactamente qué pasó con Mateo después de ese día. LinkedIn mostró que se había mudado a un rol de consultoría estratégica en una startup de la que nadie había oído. Luego su perfil se oscureció. La industria tiene memoria larga para fallas espectaculares, especialmente aquellas que involucran engaño a clientes. Había quemado su encanto y golpeado la pared de competencia con fuerza.
En cuanto a mí, publiqué ese tercer artículo de investigación bajo mi propio nombre, tal como había planeado. Integridad de datos y modelado predictivo, un estudio de caso en analítica de retail. Ganó mejor artículo en la Conferencia Nacional de Ciencia de Datos. La misma conferencia a la que Mateo había sometido su resumen presentando mis visualizaciones corruptas. La noche después de que el artículo fue aceptado, me senté en mi nueva oficina mientras el sol se ponía sobre la ciudad. 7 años de ser invisible. De ver a otros reclamar mis victorias. De que me dijeran que carecía de presencia ejecutiva. Todo lo que tomó fue alguien lo suficientemente tonto para robar los archivos equivocados y lo suficientemente arrogante para presentarlos como propios. Abrí una nueva carpeta de proyecto. Iniciativa-estratégica-T3-EV. Mis iniciales. Justo donde pertenecían. Sin archivos señuelo esta vez. Solo datos limpios, honestos, esperando contar su historia. Mi teléfono vibró con un texto de Navarro, esperando la revisión trimestral. Me alegra tener a alguien que realmente entiende nuestro negocio. Sonreí, guardé mi trabajo, y me dirigí a casa. La mujer invisible se había ido. En su lugar estaba alguien que había aprendido la lección más valiosa en el mundo corporativo. Documenta todo. Confía con cuidado. Y cuando alguien intente robar tu trabajo, asegúrate de que lo que están robando sea exactamente lo que merecen. Porque la verdad, al final, siempre encuentra su camino a la luz. Y cuando lo hace, no necesita gritar. Solo necesita ser irrefutable.